¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío saludos. El día de ayer observábamos a manera introductoria el tema de la colonia. El día de hoy vamos a observar los primeros años de la época colonial en México, que tienen que ver con el primer gobierno que se basó en la figura de Hernán Cortés y cómo pasamos a ser un virreinato. Hago esta aclaración porque no es lo mismo hablar del virreinato que hablar de la colonia. La colonia es una época histórica que tiene una delimitación temporal y que va de 1521 a 1821. El virreinato tiene que ver con una forma de administración del gobierno y como ustedes van a percatarse, sus años no son los mismos que los de la colonia. Prácticamente abarca los mismos años, pero no de igual manera. Vamos a observarlo poco a poco. Para entender el gobierno de las colonias por parte de España, hay que detenernos en dos organismos creados por la corona española. Uno era la Casa de Contratación de Sevilla y el otro era el Real Consejo de Indias, que servían de asesoramiento y administración a los monarcas españoles, en este caso a Carlos V. La Casa de Contratación de Sevilla, se le llama así porque está ubicada en dicha ciudad, se encargaba de administrar el comercio de España con sus colonias con otros estados. Era una entidad que daba permisos, a la que debías de pagar impuestos, si no, no podías comerciar con España. Y por el otro lado tenemos al Consejo de Indias. Como ustedes observan en el cuadro, pues se trataba de un grupo de personas, entre ellos eclesiásticos, militares, civiles, personas de la realeza que asesoraban al rey en todo tipo de materia judicial, legislativa, política. Y así como había un Consejo de Indias que se encargaba de, como su nombre lo indica, del continente americano, había un consejo de otros territorios que tenía España en Europa. Pero nos atañe sobre todo el Consejo de Indias. Ahora, el gobierno de Hernán Cortés va de 1522 a 1528. ¿Por qué fue el primer gobernante Cortés? Pues por obvias razones, porque él conquistó México Tenochtitlán y era el principal líder de los españoles en territorio del norte y Centroamérica. Cortés, muchos historiadores consideran que era un gran conquistador, pero no fue lo mismo un gran gobernante. Ahí observamos las cartas de relación que escribía al rey Carlos V, donde le comunicaba sobre el gobierno del territorio mexicano, un territorio también de Centroamérica, y que son cartas que también nos hablan mucho de las costumbres de aquel tiempo. Cortés no fue visto con buenos ojos por parte de algunos españoles, ya que Cortés pretendía ser un noble, y entonces regresa a España a comunicarse con el rey personalmente para arreglar este asunto. Y el rey lo nombra bajo los títulos que observamos ahí como gobernador y también como marqués del Valle de Oaxaca. Le daba un título nobiliario, pero es algo que no querían la nobleza española, porque para la nobleza, para los ricos en España, para las personas que eran de la realeza, pues los descubridores y los conquistadores eran aventureros simplemente. Acaba el gobierno de Cortés debido a este tipo de efectos, pero no sin antes establecer el sistema de encomiendas. Las encomiendas funcionan de esta manera: tú le das a un líder bastante población, en este caso indígenas, para que cultiven la tierra, se dediquen a la ganadería, a cambio de que tú les ofrezcas seguridad. Así funcionaba en los primeros años la colonia en México. Lo vuelvo a explicar: es como si tú tomaras a un grupo de personas a los que evangelizabas, a los que les dabas comida, pero a cambio ellos te tenían que pagar con trabajo. Era prácticamente una forma de esclavitud, aunque no tan grave. Como mencionábamos, el gobierno de Cortés termina en 1528 debido a que al rey Carlos V llegaron rumores de que gobernaba de una manera pues no tan honorable, y por lo tanto Carlos V decide establecer
la primera audiencia y segunda audiencia, que van de 1528 a 1531 y hasta 1535. ¿Qué era esto de las audiencias? Pues como observamos en esa lámina, el gobierno ya no dependía de una persona, como lo había sido de Hernán Cortés. El gobierno ahora dependía de un presidente de esa audiencia junto con otras personas que se les llamaba oidores, es decir, que escuchaban las quejas. Era un grupo colectivo de gobierno y se pensaba que con este grupo colectivo de gobierno había una mejor administración. La primera que observamos fue de Nuño de Guzmán, también cayó en mucha corrupción, pero la segunda audiencia fue gobernada por sobre todo personas eclesiásticas, es decir, frailes y obispos, que tuvo una mejor recepción. Pero Carlos V se daba cuenta que debía descentralizar el poder y para ello instaura el virreinato en 1535. ¿Qué es esto del virreinato? Pues la forma de gobierno que predominó en las colonias hispanoamericanas, y el virreinato ya no, a diferencia de la audiencia, ya no gobierna un grupo de personas. De ahora en adelante va a gobernar una persona en específico que va a tener delegados, pero esta persona es llamada virrey ya que es nombrada por el rey de España. Era el segundo al cargo del gobierno en las colonias. Ahí observamos al primer virrey de la Nueva España, que es Antonio de Mendoza. Insisto, era una forma de centralizar el poder. Esto permitiría que el poder sea más efectivo y de que este virrey, al ser nombrado por el rey de España, pues le debía su lealtad y evitaría que cayera en actos de corrupción, ya que el rey tenía la potestad de quitarlo en cualquier momento. Ahora, cuando Cortés se da cuenta de que ya no tiene influencia tanto en los territorios gobernados, regresa a España, pero prácticamente solamente para años más tarde morir. Regresa en 1541 para morir en 1547. Hay historiadores que indagan sobre el supuesto deseo de Hernán Cortés de regresar a México, bueno, a lo que sería México, regresar a la Nueva España, al territorio que conquistó, y con esto se acaba prácticamente el periodo de los conquistadores, con la muerte de Cortés, que observamos ahí, por ejemplo, a Cristóbal de Olid, que murió muy temprano, en fechas más después de la conquista de México Tenochtitlan en 1524, a Pedro de Alvarado, que muere en 1541, y estos personajes fueron muy importantes porque, como ustedes recordarán, fueron los principales líderes de Hernán Cortés. Cortés a ellos les delegó muchas funciones, muchas conquistas, e insisto, se terminaba la época de los conquistadores en México, que para la realeza española eran meramente aventureros con ansias de riquezas. Ahí observamos la placa de los restos de Hernán Cortés, que pues sí, están aquí en México, en pleno centro de la ciudad. Ustedes observarán el templo de la iglesia de Jesús Nazareno, y ahí permanecen los restos de Cortés, que han tenido una historia digna de leyenda. Algunos lo han querido sacar, otros en algún momento estuvieron escondidos, pero ahí permanecen. Y concluimos este capítulo introductorio al virreinato también, porque es una forma de observar los primeros años del gobierno de Cortés, la llegada de las audiencias y cómo los reyes españoles perfeccionan el gobierno a través del virreinato. Y a modo de pregunta queda si realmente Cortés era solamente un aventurero o podemos considerarlo el padre de la patria mexicana. Para algunos, les pongo esa pregunta porque para algunos lo es, y tienen argumentos. Cortés nunca vio como esclavos a los indígenas, al contrario, propició una convivencia junto con los españoles. Y hay otros que siguen teniendo animadversión a la figura de Cortés debido a algunas conductas. Es una pregunta que les queda a ustedes también y reflexionenla para hablar de historia más adelante. Nos vemos en la siguiente clase.